con la serie de estudios que estamos llevando de la Biblia, libro por libro. Semanas pasadas nos tocó estudiar las cartas de Juan, la carta de Judas del Nuevo Testamento, pero ahora vamos a regresar al Antiguo Testamento para que tengan en sus libros el Antiguo Testamento. Vamos a ver el libro de Abdías. Ya empezamos, creo que esta serie de estudios la empezamos con Jonás, si mal no recuerdo, con Jonás, también un profeta. El día de hoy vamos a ver qué nos dice este libro, el profeta Abdías. Abdías, como es un libro corto, es el más corto del Antiguo Testamento, solamente tiene 21 versículos, pues a veces es difícil ahí encontrarlo en nuestras Biblias, pero está en los profetas menores, ahí donde está Amós, y luego sigue Abdías, y luego Jonás. Entre Amós y Jonás, ahí se encuentra Abdías. Joel, Amós, Abdías. Ahí lo podemos ver, el libro que vamos a estar estudiando, el libro de hoy, el día de hoy. ¿Ya lo tenemos por ahí, hermanos? Bueno, muy bien, vamos a dar lectura a este libro. Dice así la palabra de Dios. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho en sí así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no untarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ellos entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Teman, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebiste en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y enguillarán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, y aún resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Cephala a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad, y los cautivos
los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos al monte de Sidón, para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta tarde noche te damos las gracias porque podemos estar aquí reunidos, Señor, en este lugar, Señor. Por tu gracia y misericordia, Padre, estamos aquí. Padre, ahora en esta noche pido de tu gracia, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor. También pido de tu gracia, Padre, para que mis hermanos, Padre, puedan oír tu palabra, Señor, con fidelidad, Señor, para que juntos podamos, Señor, escuchar tu voz, Señor. Derrama tu Santo Espíritu, Señor, en este lugar, Padre. Que seas tú, Señor, el que hable, me hago un lado, Padre, para darte la honra y la gloria a ti, Señor, porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, podemos llegar a conocer el carácter de Dios, podemos llegar a conocerlo por medio de sus atributos. Conocemos algunos de estos atributos de Dios, pues los más comunes, o los que más conocemos, es que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, es inmutable, que no cambia. Pero hay uno de esos atributos el cual nos dice que Dios es justo. ¿Por qué decimos que Dios es justo, hermanos? Según las Escrituras, Dios es un ser absolutamente justo y siempre actúa de una manera perfecta de acuerdo con quién es Él. Es decir, de acuerdo a su propio carácter. No hay nada, hermano, equivocado o incorrecto en la naturaleza de Dios o sus obras. Dios nunca será o hará algo que justificaría una acusación mala. Sus obras, decretos y juicios son absolutamente perfectos. Decir que Dios es injusto o que actuó injustamente con alguien o en alguna situación querría decir que Dios se equivocó, y eso va totalmente contrario a sus demás atributos, en donde dice que Él es santo. Las cosas prácticamente, si nosotros dijéramos que Dios es injusto, pues descalificaría para ser nuestro Dios. Pero, hermanos, ¿cómo reacciona la gente cuando siente que un juez, ya en el ámbito terrenal, ha sido demasiado pasivo con un criminal? ¿Cómo reaccionamos cuando sucede esto? Hay un caso, un ejemplo. Imagínense, hermano, que Adolfo Hitler hubiera sido encontrado vivo. Estaba escondido en Alemania y fue llevado ante un juez. Sus crímenes, al momento de presentarlo con el juez, al momento de estarle hablando de sus acusaciones, de sus crímenes, pues tardan mucho tiempo, horas para ser leídos. Pero al final vemos que el juez dice: veo lo que has hecho, millones de personas asesinadas, pero creo que has aprendido la lección, así que voy a dejarte ir. Golpea el martillo y grita: es inocente. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Qué se siente en nuestros corazones cuando consideramos este escenario? ¿Cómo nos sentiríamos, hermanos? Sabemos que el veredicto no es justo y no nos va a parecer, nos parece intolerable esta situación, porque el mal requiere
ser castigado. El mal requiere castigo. Ahora, nosotros, al ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, heredamos ese sentido de justicia de nuestro Creador, porque, como hemos mencionado, Él es justo. Y nosotros los cristianos vemos en esto que la justicia de Dios está bien ligada a su santidad, porque Él nunca hará lo malo, lo que es injusto, sino que siempre Dios hace lo bueno. Dios es justo y su justicia es una parte indispensable de su carácter, hermanos. De la misma manera que su amor y su misericordia son indispensables. Sin su justicia, el pecado quedaría sin control y el mal reinaría. Pero déjame decirte, hermano, que esto no va a suceder. Dice su palabra que Él juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Nos dice ahí el Salmo 9:8. También dice que Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Hechos 17:31. Hermano, pero ya tiene la hermana, pero tenga su libreta de apuntes. El tema de hoy, hermanos, que vamos a ver en este libro de días es el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Pero antes de entrar, hermanos, es importante conocer algunos datos históricos y el contexto de esta carta. Primero, ¿quién escribe la carta? ¿Quién escribió esta carta? Encontramos que es el profeta Abdías. ¿Qué significa Abdías? Siervo del Señor. No se sabe mucho sobre este profeta. Ya algunos profetas sí se dice quiénes son sus descendientes que provienen de tal familia, pero en este caso no se sabe mucho de este profeta. Se habla mucho de este nombre, se menciona mucho este nombre en el Antiguo Testamento, pero no se tienen datos precisos. Tampoco se tienen datos precisos sobre cuándo se escribió este libro. Este libro dice que algunos comentaristas dicen que entre los años 800 a.C., otros afirman que debió ser después de la destrucción de Jerusalén por Babilonia, entre los años 586 y 587 a.C. Es un libro donde el profeta Abdías recibe por parte de Dios en visión, porque algunos otros profetas por sueños, pero en este caso el profeta recibe una visión por parte de Dios para llevar un mensaje de juicio y destrucción hacia el pueblo de Edom. Es un mensaje de juicio el que vamos a estar viendo y que ahorita leímos. Al estar estudiando este libro, hermanos, pues me doy cuenta que el por qué además de que sea un libro corto, pues no se predica mucho, hermanos, en las iglesias. Yo vengo a una iglesia donde estuve ahí varios años, donde nunca se tocó este libro. Y además de porque es un libro corto y a lo mejor dices, oye, lo paso de lado, el tema, hermanos, el tema es importante. El juicio de Dios, la ira. O sea, este tipo de temas en las iglesias actuales, pues, oye, mejor habla de amor y misericordia. Mejor habla de los hermanos que Dios tiene algo especial para ti, que Dios te ama y te está buscando. Pero no te muestran esa parte que es importante, hermano. Por eso es importante predicar esa parte que es importante de decirle al hombre, de decirle a la persona, oye, tú tienes un problema con Dios. Tú tienes un problema por causa del pecado. Tú estás enfermo espiritualmente. Tú necesitas esa medicina, tú necesitas ese antídoto que se llama Cristo Jesús. Eso no se predica, hermanos. Normalmente se da, ahora sí que como un mejoralito, o ahí se da la solución, pero oye, tú tienes un problema. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Tú has estado ofendiendo a Dios todo este tiempo. Y ese es precisamente el mensaje que Abdías, a diferencia de Jonás,
cuando le dice, oye, ve, date el mensaje a Nínive, y empieza no, pues tiene miedo o excusas. No, Abdías va y predica mensaje de juicio contra este pueblo de Edom. Decíamos el tema, el justo juicio de Dios. Ahora, hermanos, parte de estos datos que le mencionaba del contexto histórico que necesitamos saber es que el libro va dirigido al pueblo de Israel, pero está en contra del pueblo de Edom, de los edomitas. Pero ustedes se estarán preguntando, hermano, ¿quién es Edom? Es importante saber esto, los antecedentes, el contexto de este libro, de dónde proviene, cuáles son sus antecedentes. Son datos importantes que nos van a llevar a tener una mejor comprensión del libro. Edom es un pueblo situado en el sur del Mar Muerto, está en la parte sur. Son descendientes de Esaú. Son descendientes de Esaú, hermano de Jacob, hijos de Isaac y Rebeca. Estamos viendo el libro de Génesis y ya tenemos ahí el contexto fresco, ¿verdad? Quien dice la escritura que luchaban aún mientras estaban en el vientre de Rebeca, Jacob y Esaú. Pues, hermano, por un lado tenemos al pueblo de Israel que proviene de Jacob, y por otro lado tenemos al pueblo de Edom que proviene de Esaú. La profecía también nos indica que pelearían fuertemente, y eso queda de manifiesto desde el vientre de Rebeca. En el libro de Génesis que estudiamos los domingos vemos esa disputa entre estos dos hermanos por la primogenitura y las bendiciones. Incluso ahí hay un pasaje en Génesis 27:41, no lo busque, hermano, yo aquí lo tengo, dice que Esaú aborreció a Jacob en su corazón a tal grado de querer matarlo, y es a partir de allí que se separan sus respectivos descendientes y fueron enemigos perpetuos. Y es en todo este contexto, hermanos, donde les mencionaba que el profeta Abdías recibe visión por parte de Dios para llevar el anuncio, el pregón, dice aquí la Reina Valera. Hemos oído el pregón de Jehová de juicio al pueblo de Edom por sus maldades contra Israel. Ahora bien, hermano, anota esta verdad, porque el juicio de Dios es inevitable. Tú debes arrepentirte y abogar por la obra de Jesucristo en la cruz, porque el juicio de Dios es inevitable. Tú debes arrepentirte y abogar por la obra de Jesucristo en la cruz. Tenemos el primer encabezado, hermano, ahí en los primeros 2 versículos, que es advertencia de juicio. Hay una advertencia de juicio, hermanos. Dice ahí en los primeros 2 versículos: Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. En este caso, hermanos, vemos cómo la profecía venía por medio de una visión y de manera sobrenatural. Es decir, Abdías no lo decía porque él a lo mejor tenía algo, estaba en su corazón algún enojo contra este pueblo, sino porque la profecía viene por medio de visión y es de manera sobrenatural. Y Abdías, sin ningún miedo, sin ningún pretexto al Señor, a comparación de Jonás, como lo mencionaba, lleva este mensaje a las naciones en contra de Edom. Y hermanos, Dios sigue usando personas para llevar este tipo de mensajes. Actualmente, pues, como lo mencionábamos, pues a lo mejor son pocas, hermanos, las personas que predican este tipo de mensajes. Hoy no se quiere escuchar que el hombre sin Cristo está perdido, que el hombre está separado de Dios por culpa de sus pecados. Temas como el de la ira de Dios y arrepentimiento en las iglesias es cada vez poco común.
Sin embargo, la palabra de Dios misma dice que es necesario predicar todo el consejo de Dios. Y no nada más que Dios es amor y misericordia, que si bien es cierto lo es, debemos también decir a las personas que espiritualmente están enfermos por causa de sus pecados y que solamente en Cristo pueden encontrar la cura para su enfermedad. Pero, ¿cuáles son esas causas por las cuales originaron el mensaje de juicio? ¿Cuáles son esos motivos por los cuales hay juicio en contra de este pueblo? Cuando tú eres presentado ante, yo hablo pues, como en mi trabajo, estoy ahí como juez cívico, presentan al detenido, el policía que hace la detención lo presenta y dice: juez cívico, a esta persona se le detuvo porque estuvo cometiendo este tipo de delitos o infracciones administrativas. Alteró el orden, el estado de ebriedad, riña en vía pública, X. ¿Cuáles fueron esos motivos por los cuales se pronunció juicio en contra de Edom? Vamos a ver ahí en los versículos del 3 al 10, dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como ha sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados, todos tus aliados te han engañado hasta los confines que hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl, y tus valientes, oh Teman, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubriré de venganza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. ¿Cuáles fueron esas causas? Pecados de orgullo y soberbia por parte de Edom. La ciudad de Edom, hermanos, para más o menos ubicar, estaba situada en un terreno escabroso entre las montañas, la parte alta, la cual lo hacía una fortaleza. Estaba en la parte alta. Para sus enemigos era prácticamente impenetrable pasar o derribarlos. Esto daba a los habitantes una sensación de mucha seguridad y confianza en su posición geográfica en la que se encontraban. Ellos se sentían seguros, se sentían confiados en sus barreras, en sus montañas, en sus fortalezas. Esa seguridad por estar en las alturas los hizo ser personas arrogantes. Ellos se creían superiores a los demás pueblos, hermanos. Dice ahí que había gente sabia, gente guerrera, que ellos confiaban, la gente guerrera confiaba en su propia fuerza. Pero recordemos que dice la Escritura: el que se enaltece será humillado. Y por si esto fuera poco, Edom se manifestó en contra de su hermano Jacob, Israel, injuriándolo y siendo cómplice de sus enemigos. Además, más adelante vamos a ver esa serie de acusaciones cuando el Señor le dice: no debiste hacer esto, no debiste hacer lo otro. Hermanos, dice el proverbio que antes del quebrantamiento es la soberbia. Nosotros muchas veces, hermanos, formamos nuestras barreras o montañas como las de Edom, donde creemos que estamos seguros y en muchos de los casos hasta nos volvemos arrogantes.
trabajo en municipio y la administración es de 6 años. Pues ya la hice. Casas, propiedades. ¿Cuáles son tus barreras, hermano? A lo mejor usted dice, no, hermano, las cosas materiales a mí no me importan. Pero tal vez tu confianza está en los años en tu iglesia. O tus años en el ministerio. O tal vez en tu mucho conocimiento teológico. Ahí está tu confianza y tu seguridad. Hermanos, todo esto que acabo de mencionar puede resultar bueno, pero siempre y cuando no le robe la gloria a Dios. El orgullo, el creerse mejor que los demás, le roba la gloria a Dios. Recordemos nuevamente lo que dice el Señor en su palabra, que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por esa razón, hermanos, nuestra actitud debe ser siempre de humildad. Personas dóciles, sencillas, obedientes, que reconozcamos nuestros errores y que, a diferencia del pueblo de Edom, estemos dispuestos a ayudar a nuestros hermanos y también aceptar la ayuda por parte de ellos. Porque a veces decimos, nos ayudamos, pero a ver, no, pues ¿cómo tú me vas a ayudar si yo siempre te he ayudado y ahora te cambiaron los papeles? Amén. Dice el Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Tenemos nuestro mayor ejemplo, hermanos, el Señor Jesucristo. Muchos sabemos ese versículo de memoria, lo tenemos, que dice que Él no vino para ser servido, sino para servir a los demás y dar su vida en rescate por muchos. Ya vimos, hermanos, que por causa de su orgullo y egoísmo, el Señor va a juzgar a este pueblo de Edom. Pero aún hay más acusaciones en contra de este pueblo. Y ahí es donde dice en el versículo 12 al 14, fíjese bien cuántas veces repite esta palabra, esta frase. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. 4. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. Una vez más, 5. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber hecho mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. El Señor acusó a Edom por una serie de crímenes contra Israel. Aquí los estamos viendo. Ellos fueron cómplices, se quedaron parados sin ayudar, hermanos. Se alegraron de la destrucción de Judá, de su hermano. Saquearon la ciudad e impidieron el escape de sus fugitivos. Cada una de esas acusaciones, cada uno de esos crímenes, más censurable que el anterior, cómo va subiendo la maldad, a burlarse, saquear, rapín, o sea, todo rapín. ¿Cómo va creciendo todo esto? Llegando a su punto culminante en el asesinato. Vemos cómo la maldad del hombre siempre va en aumento hasta llegar al punto del asesinato y la traición. Y esto lo vemos también cuando Israel sale de Egipto, allá en el libro de Números, que recordamos, hermanos, Edom negó a su hermano Jacob el paso por el medio de su tierra que se encontraba en el sur del mar Muerto. Cuando ellos salen de Egipto van subiendo y en la parte sur está el Edom, y Moisés manda a decir que les den paso, pero ellos se lo niegan.
Y hasta le dicen, oye, te vamos a pagar todo lo que hagamos aquí. Y no, les dicen, te vamos a dejar el paso al pueblo de Dios. Fíjese cómo esa maldad de este pueblo. A mí me estaba escuchando un comentarista decía que cuando habla de aquel versículo donde dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y al leer esta carta, ahora hace cliché, a Esaú aborrecí. O sea, decía ahí, que le preguntaba a un estudiante, ¿verdad? Oye, ¿por qué dice? Yo tengo un problema, ¿por qué dice que a Jacob amé? Dice, no, el problema está que ya Esaú aborrecí. O sea, ¿por qué a Esaú aborreció? Y ahora vemos esta situación cuando empezamos a estudiar más a detalle la Biblia y vemos todas estas atrocidades en contra del pueblo de Dios. Y que además era su hermano, ¿verdad? Hermanos, dice la palabra de Dios que seamos unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. Ahí en Romanos 12:16 encontramos esta verdad. Seamos unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. Muchas veces en nuestros corazones, hermanos, nos burlamos de nuestros hermanos caído en pecado. En nuestro corazón no se lo decimos, pero sí pensamos, se lo merecía porque era muy pasivo ese hermano. O es que ya no vino, le dejó de venir a la iglesia. Por no venir a la iglesia, ándele, hermano. ¿Ve lo que le pasa? No se lo decimos abiertamente, pero mostramos actitudes de rechazo. Esas actitudes de rechazo son las que dan evidencia, le damos la espalda, no hablamos con ellos, somos indiferentes, no venimos a darle un consejo o palabra de exhorto y ánimo al hermano que lo necesita para que se levante y se vuelva de sus malos caminos. Yo recuerdo sus primeros cuando vine al Señor y pues caí en pecado, hermanos, y yo esperaba algo de hermanos, ¿verdad? Una palabra y pues al final el Señor fue el que me consoló y yo sentí una satisfacción tan grande cuando veo ahí Juan que dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados que si los confesamos. Yo sentí algo, hermano. Yo sentí algo cuando yo leí ese versículo por primera vez. Y esa palabra es la que necesita, hermano, el hermano, la que requiere, hermano. Imagínate, hermano, que en el día que lleguemos a estar enfrente del Señor, nos diga, no debiste ser indiferente a tus hermanos, principalmente al hermano caído en pecado o en necesidad. No debiste seguir pecando en secreto. No debiste haberte jactado de tu posición en la iglesia. No debiste. Son fuertes acusaciones, hermanos, que el Señor nos ayude. Pero esto nos debe animar a examinarnos y buscar hacer lo que nos corresponde como pertenecientes al cuerpo de Cristo, en una iglesia. El hermano ya no vino, ¿por qué? Siguiente punto encabezado: la justa retribución por la maldad. Dice ahí, versículo 15: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Versículo 16: de la manera que vosotros bebiste en mi santo monte,
beberán continuamente todas las naciones, beberán y enguiñarán, y será como si no hubieran sido. El juez justo no va a pasar por alto las injusticias, eso tenlo por seguro, hermano. Y va a pagar a cada uno, a cada cual según sus obras, sean buenas o malas. Dios cumplió su palabra, hermanos, y así como el pueblo de Edom permitió todas estas atrocidades de las que estamos hablando en contra de su hermano Israel, los edomitas, vemos en la historia que los edomitas fueron destruidos y desaparecidos bajo el imperio romano en el año 70 después de Cristo. Dice un comentarista que de manera irónica los edomitas aplaudieron la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., pero murieron tratando de defenderla contra el imperio romano. Dice el Señor que Él está irado todos los días contra el impío. Es por ello que nosotros como hijos de Dios tenemos la gran encomienda, hermano, así como Abdías, de salir a predicar a las naciones. Pero no empiece aquí, hermano, con la familia, con el vecino, con su comunidad. Decirles que Dios está irado contra todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, que debe arrepentirse de sus pecados, porque el día del juicio y la ira venidera se acercan. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio de Dios es eminente. Dios va a juzgar a las naciones. Por otro lado, hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya pagó la culpa o deuda que nosotros merecíamos por nuestros pecados. El Señor ya pagó la culpa. Toda la ira de Dios fue descargada en la cruz del Calvario a favor nuestro, hermanos. Dice la Escritura, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. A Él sean dadas toda la honra y la gloria, hermanos, a nuestro único y Rey y Salvador, el Señor Jesucristo. Porque el juicio de Dios es inevitable. Tú debes arrepentirte y abogar por la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Y qué es abogar? ¿Qué es abogar? Es un término jurídico que se utiliza. Hablar o declararse en favor de una persona o una cosa. Abogar por alguien en un juicio. Porque el juicio de Dios es inevitable. Tú debes arrepentirte y abogar por la obra de Jesucristo en la cruz. Y esto nos lleva al último punto. Promesa de restauración. Dice ahí los versículos del 17: mas el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefala a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Separat poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. En estos últimos versículos Dios manifiesta su amor y misericordia con una gran promesa para su pueblo Israel, al señalarle que habrá un remanente que se salvará, y además recuperará sus posesiones, y que de la casa de Saúl no quedaría resto. En el versículo 21 por último dice: subirán salvadores al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Pero déjame decirte, hermano, que lo maravilloso de esa promesa es que también nos alcanza a nosotros, que somos representantes de la simiente de Abraham, Isaac
Jacob y José, pero sobre todo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el abogado justo que nos libró del castigo eterno, hermanos. Formamos parte de este remanente que dice que estaremos en el cielo al lado de nuestro Señor Jesucristo juzgando a las naciones. Qué maravilloso, hermano. Dice 1 Corintios 6:2: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Fíjense. La gran promesa de restauración contra el pecado y la maldad se llama Jesucristo. Esta gran promesa de restauración contra el pecado y maldad se llama Jesucristo. Él vino a cumplir esa justicia perfecta que el hombre no podía cumplir. Se ofreció una sola vez y para siempre en propiciación por todos nuestros pecados. Vean lo que dice Colosenses 2:14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios. Amén. Imagínate en una audiencia, hermano. El juez te está acusando por X delitos. Todos los delitos que tú te imagines. Y llega nuestro defensor, el abogado justo, y le dice al juez: yo pago por el infractor. Todos esos delitos pónganlos a mi cuenta. Si hay que pagar una fianza, yo la pago. Dice el apóstol Juan en su primera carta que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, y lo más grandioso de esto, no nada más te da la libertad, sino también te quita todas las culpas. Es decir, te ve como una persona que no cometió ningún delito. ¡Wow! Ese es Jesucristo, hermanos. Ese es el Señor. ¿Qué podemos concluir de este libro, hermano? El juicio de Dios es inminente. Que Él no va a pasar por alto los pecados. Que Dios tiene cuidado y ama a su pueblo. Que cada uno va a recibir la retribución por sus malas obras. Pero también, hermano, este libro nos da una promesa de esperanza y restauración al pueblo de Dios. En la cruz, Jesucristo pagó toda nuestra deuda que teníamos con Dios por haber pecado contra Él. Dios Padre lo hizo a Él pecado por nosotros. En nuestro lugar y derramó toda su ira, la ira que nosotros merecíamos, hermanos. Sobre su Hijo la descargó clavándola en la cruz. Y de esta manera Dios sigue siendo justo. Porque la multa se pagó. Pero a la misma vez Él llegó a ser el que justifica al impío. Cuando Cristo murió para pagar la pena de nuestros pecados, mostró que Dios era realmente justo. Porque en efecto aplicó el castigo apropiado al pecado y al mismo tiempo perdonó a su pueblo todos sus pecados y todos nuestros pecados, hermano. Porque el juicio de Dios es inevitable. Tú debes arrepentirte y abogar por la obra de Jesucristo en la cruz.